90 miles off the coast of Florida lies a country frozen in time, but not in culture. The people of Cuba maintain a strong sense of national pride, despite the adverse situation of their island's small economy. One of the main ways of maintaining such a vibrant and lively culture is through music. Cuban music, more so than any genre in the world, is an ever-evolving style rooted very much in the traditional. Yet, it succeeds as well in the contemporary sphere, pulling from both American jazz instrumentation and arrangements, as well as Caribbean and African percussive techniques. The music produced on the island, much like the people produced there, has an unbelievably unique personality. From rumba alleys to salsa clubs, from traveling minstrels to ballet orchestras, music in Cuba has common threads that unify their wide variety of artistic expression. Styles such as salsa, rumba, son, and cha-cha-cha can be found all over the island. Despite similar origins and geography, the musical tastes have transformed these styles into what they are today, a combination of Latin jazz paired with diverse dances that distinguish Cuban art from the rest of the Latin world. On our recent trip to Cuba, we had the opportunity to interview several natives from the city of Havana. We were able to interview people from several generations and backgrounds to talk to them a little bit about their views on Cuban music's past, present, and future. Bueno, la música de Cuba gusta mucho porque es una música de salsa. Está en desarrollo. Aquí lo que ya se estila mucho, la música cubana se estila la salsa. Mucha fusión entre artistas como Mar Anthony, J Balvin, muchos diferentes con artistas cubanos. Pero ahora sí se está viendo mucho el auge ahora. Siempre se ha mantenido lo que es la base, la salsa, el casino, ¿no? Siempre ha existido, pero el reggaetón no. Ahora se fusiona el reggaetón más a la discoteca que existía en ese tiempo, pero era una discoteca a la música electrónica, es decir, ha habido mucho cambio todos los años con respecto a cuando más chiquito. As we traveled around the island, a common theme among many of the people we interviewed was the continued development of the Cuban sound. The older generation related much more to the orquesta típica playing son or timba classics, while the younger generation prefers reggae, or rather reggaeton, from the surrounding islands. Either way, Cuba's modern musical landscape is just as rich and diverse as its history. Now we will hear a more modern perspective on the Cuban sound. First, from a father and daughter, highlighting the surprising overlap in musical cultures. Then, from a rumba dancer from the famed Hamel Alley, who will give a more dance-oriented perspective on the Cuban sound. El reggaetón que hacen aquí en Cuba es un reggaetón chabacán, que hablan más de ustedes las mujeres. Es normal la música que se baila, la salsa. Yo la hallo buena, sí, yo la hallo buena, se baila en el mundo entero. Y ya, por lo otro, no sé, ¿qué más? No sé. Es la que hace, no sé si han oído oír de los bambán. Hacen música tradicional normal, hacen salsa, hacen... Un grupo de mujeres, es un grupo de mujeres que bueno, en este caso tenemos un solo hombre que es el que hace el lenguá, el changó, a veces las mismas muchachas lo hacen, los papeles de hombre, pero bueno, más bien eso, y para en cuanto al empleo de las rumbas, también pueda vacunar, porque ustedes saben que la rumba es el género complejo donde la mujer y el hombre, o sea, la mujer galardonea al hombre, y en este caso por eso casi siempre todos los que tocan son mujeres, son jóvenes también. Moving forward, it's hard to say what will happen to the Cuban sound. Will it stick to its traditional instrumentation and rhythms to remain one of the most startlingly unique musical genres in the world? Will it draw upon neighboring island influences such as Puerto Rican salsa and Caribbean reggae to create a larger tropical musical movement? Or will the opening of trade with the United States that seems to be on the horizon push the Cuban sound in a totally different direction? Here are a few opinions from Cubans on how their music and culture will develop in the future.
Sí, a ver, antes se hacía música con más deseo, ¿no? Música más bonita, más tradicional. Ahora no, ahora se hace una música un poco más chabacana. Es distinta por ejemplo, la de hace 40 años atrás, es distinta. Sí. ¿Qué tipo de música te gustan a ti? ¿Tienes pena? Dale, ¿qué tipo de música te gusta? Dale. La gozadera. La gozadera. Que si te gusta la música que yo oigo. ¿Te gusta? Sí. Teniendo en cuenta de que de allá son latinos igual que nosotros, sí, con otros idiomas, otras costumbres, pero somos latinos todos y pienso que va a ser muy fructífera este encuentro o este reencuentro, como se dijera, en cuanto a la cultura, porque va a haber más intercambio cultural sin ninguna traba, sin ninguna barrera que nos impida ya interactuar tanto de la cultura de allá como de la cultura de aquí. Sí, los cubanos escuchamos mucho música americana y nos encanta el baile americano, decimos el baile callejero, el pop y esas cosas. De hecho, aquí hay muchas compañías que hacen esta fusión, esta mezcla de baile americano con lo contemporáneo o el baile americano con el ballet, con lo clásico. Como que te escucho una música bailable, como que te escucho reggaetón, como mismo te escucho música electrónica. No tengo, es decir, un género fino. Aquí vas a ver muchos muchachos que no tienen un género fijo, escuchan cualquier cosa, o escuchan así. Y de personalidades, muchos, mira, me gusta la trova, que es Pío Ochoa, Cuba Libre, se los recomiendo, escúchenlo para que vean, son músicas saludables, no prosaica, ya, no sé. La época del 75, que era la época prodigiosa, que era música buena, muy buena. These opinions encompass people's short-term perspectives. However, the long-term effects of Cuban music and culture still remain largely unknown. As for what's next, I guess we'll just have to wait and see what the future holds for this little island with a big sound.